Bienvenidos, bienvenidas. Nos da mucha alegría que podamos encontrarnos, no solo nuestra diócesis de Merlo Moreno, sino tantos hermanos y hermanas también de gobierno, instituciones que nos acompañan y también la posibilidad. Entonces, en este día, agradecerle a Jorge García Cuerva, Monseñor García Cuerva, que nos va a acompañar con Fratelli Tutti, este regalo del Papa Francisco, que no queremos desaprovechar. Te agradecemos, Jorge, que te haga el esfuerzo de estar con nosotros. Y es también, una vez más, quiero agradecer en esto la colaboración que siempre la Arquidiócesis de Buenos Aires ha tenido con nosotros, con nuestra diócesis de Merlo Moreno, entre otras cosas con sacerdotes y otros tipos de ayuda que para nosotros son muy fructíferas, aparte de esta fraternidad siempre latente. Así que agradecerles también la presencia de todos ustedes. Jorge, gracias por venir a estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Bueno, estamos recorriendo este camino. Sabemos que este es nuestro tercer encuentro en el legado de Francisco. Sabemos que una de las cosas fundamentales y que queremos de estos encuentros es que el legado de Francisco se haga vida, se haga carne, se haga palabra, se haga obra en cada una de las actividades y las responsabilidades que tenemos cada uno. Por eso hemos pensado en el Padre Jorge para que nos acompañe en este encuentro, porque sabemos que de su trayectoria también y su camino, desde la Arquidiócesis de Buenos Aires, de su trabajo en su momento en las villas de San Isidro, en Río Gallego, bueno, todo su caminar, no solamente por todo su conocimiento, sino también por su experiencia de poder transmitirnos esta tercera encíclica de Francisco, sobre todo una encíclica social que nos interpela tanto, que nos enseña tanto a construir una sociedad más justa, más fraterna, donde, como decía Francisco, todos seamos parte de esta gran familia. Así que, sin más, le damos la palabra a Monseñor García Cuerva y, como en todos los otros encuentros, primero va a haber toda una parte expositiva, ¿sí? Va a dar vuelta a unos papelitos y una caja para anotar preguntas. Somos muchos, no podemos abrir a que levantemos la mano, preguntemos, ¿no? Así que está bueno que vayan escribiendo y la última media hora, junto con el equipo, vamos a ir seleccionando esas preguntas para que Monseñor pueda ir respondiendo. Así que muchas gracias, Padre, por acompañarnos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación de corazón y vamos a compartir justamente algunas ideas fundamentales sobre esta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. En primer lugar, quiero festejar con ustedes que se pueda generar espacios donde conozcamos el magisterio de Francisco. La mayoría de nosotros somos hijos de la cultura de la no lectura, con lo cual hay una dificultad grande para acceder a los documentos porque no los leemos, porque no los conocemos. Y entonces, si en algún momento queremos poner en vigencia el magisterio del Papa, lo primero que tenemos que hacer es esto que están haciendo ustedes: juntarse, poder leer y que despierte el interés en cada uno de nosotros de poder también acceder al documento directamente, más allá de lo que yo les pueda presentar hoy. La encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco la presenta, a diferencia de las otras, en Asís. Es justamente en Asís, el 3 de octubre del 2020, estábamos todavía viviendo la pandemia, donde el Papa Francisco presenta esta encíclica. Y justamente lo hace en Asís por el nombre y quien inspira a Francisco para escribirla es San Francisco de Asís, este santazo de la Iglesia, reconocido incluso por otros credos, que cumple este año 800 años de su tránsito, es decir, este año se cumplen 800 años de la muerte de San Francisco de Asís. Con lo cual,
la vida, el testimonio de San Francisco de Asís, el título de la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, que es una expresión propia de este santo, son las que lo llevan al Papa a que pueda dar a conocer este documento el 3 de octubre del 2020 en Asís. A diferencia, como dije, de otras encíclicas que las da a conocer directamente desde la Ciudad del Vaticano. Vamos a ir pasando algunas imágenes con algunos textos y yo los voy a ir desarrollando, ¿sí? Entiendo que este material después les queda, así que bajo un cachito para leer. Me dicen yo por el tema del... Bueno, en el número 1, y siempre me parece que es importante leer desde el comienzo qué es lo que nos pide el Papa, porque ahí enseguida nos va a decir de qué se trata lo que nos propone. Fratelli Tutti escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. Miren qué lindo esto, una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos, dice el Papa, quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Nos está diciendo entonces, este documento trata sobre la fraternidad universal. Este documento trata sobre descubrir que el otro es mi hermano, más allá de la cercanía o no. Este será entonces el núcleo central de la temática de la encíclica. Seguimos. Entrego esta encíclica social, algo que también se dijo antes, encíclica social, tiene que ver no solamente con el vínculo personal o privado que podamos mantener, sino que de alguna manera esta fraternidad universal cuestiona a los modelos sociales vigentes en el mundo. Y dice que es como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede en las palabras. Si bien le escribí desde mis convicciones cristianas que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. En este párrafo nos está diciendo, en el número 6, en los primeros números, que es una encíclica social, que el Papa nos va a plantear un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social y ya nos deja entrever por qué. Porque hay diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros. Por eso el Papa ve tan importante esto. Y al mismo tiempo, y lo vamos a ver a lo largo de la encíclica, quiere dialogar con otros credos, quiere dialogar con otras iglesias y por eso hacia el final, y me anticipo, dirá que quienes lo inspiraron a escribir la carta no solamente es San Francisco de Asís, sino que va a tomar el modelo de otros, incluso no cristianos. Continuamos. Este es uno de los textos para mi gusto de los más lindos, personalmente lo uso bastante. Me parece que Francisco acá abre el corazón y más allá de la reflexión teológica, lo que quiere es decirnos lo que siente. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos. En lo que ves, lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos con una única humanidad.
como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Miren qué lindo el sueño de Francisco. A mí me gustaba decirle en los últimos años que él era un joven en un envase viejo. Porque claramente el envase estaba viejo. El Papa tenía dificultades para caminar. Lo he visto cómo esas dificultades avanzaban. Me acuerdo alguna vez una charla en la que le costó mucho levantarse. Me pidió que lo ayude, cosa que no era común en él. Y después me dijo, voy a terminar en una silla de ruedas, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Él experimentaba, como cualquiera de nosotros, los límites físicos. Sin embargo, adentro de él había un pibe. Digo, una persona ya que en el 2020 todavía nos hable de sueños, nos hable de ideales, nos hable de utopías, nos hable de reformas, eso es propio de los jóvenes. Por lo tanto, había adentro de él una persona joven, y por eso nos comparte este hermoso gran sueño. Soñemos con una única humanidad, caminantes de la misma carne humana, todos hermanos. Seguimos. Hasta ahí fue la introducción. Yo creo que con la introducción ya podemos hacer una tesis. Pero en la introducción nos tiró titulares. Titulares para que también nos genere a nosotros ganas de seguir leyendo. Y entonces nos vamos al capítulo 1. Las sombras de un mundo cerrado. Esta frase es de él, hay que hacerse cargo de las propias miserias. Cuando yo hablé con él sobre la Fratelli Tutti, él me dijo, prestale atención al primer capítulo. Y yo dije, raro, porque el primer capítulo es en donde el Papa Francisco hace como un diagnóstico de la realidad social del mundo. Y uno diría, ¿qué me va a aportar? Porque un poco vivimos y ya conocemos, y todos somos especialistas, y mucho más los argentinos, en hacer diagnósticos. Vieron que somos unos genios en hacer diagnósticos. Después el problema es cómo solucionar los diagnósticos. Pero me llamó la atención cuando me dijo esto Francisco. Y enseguida, cuando le pregunté por qué me decís que preste atención al capítulo 1, me dijo, porque hay que hacerse cargo de las propias miserias. Él dijo, el capítulo 1, Jorge, es un gran examen de conciencia que cada uno de nosotros tiene que hacer y que consiste en hacernos responsables de cuál ha sido mi aporte o mi omisión para que haya sombras de un mundo cerrado. Es decir, el Papa nos quiere hacer en el capítulo 1 corresponsables de la situación general. La fraternidad universal no empieza por el cambio del otro, sino con descubrir y asumir la verdad de mí mismo. Abrazar mis sombras, no disimularlas. Esto es elaboración personal a partir de lo que él me dijo. Este capítulo funciona como un examen de conciencia global. No podemos predicar la fraternidad sin reconocer que nuestras propias sombras oscurecen el mundo. Es una especie de desprogramación interior antes que nada. ¿Se entiende? Una desprogramación. Como dicen los pibes hoy, ¿viste cuando te dicen desconstructurate? Como cambia el chip, ¿sí? De alguna manera, esto nos invita a cada uno de nosotros a decir, bueno, a ver, ¿qué hice yo o qué no hice yo? ¿Sí? Deconstruite, a ver, ¿qué tenés que dejar? Porque en general vos lees esto y decís, sí, el neocapitalismo es la culpa la tienen los políticos de allá, la culpa la tiene la... El Papa dice, pará, ¿y vos? Es interesante mirarlo así este primer capítulo. Seguimos. En el primer capítulo, perdón, yo les voy a decir algo más. Vamos para atrás un minuto. En ese primer capítulo les digo titulares para que les queden también a ustedes, para que se entusiasmen. Dice, el Papa plantea el egoísmo, plantea el individualismo, plantea la necesidad de terminar con el desprecio de todo lo pasado, creyendo que nosotros nacemos ahora y lo mejor viene con nosotros.
Plantea el Papa el tema de la soledad. Plantea el Papa, les tiro títulos nada más, el tema de la obsesión por reducir las crisis laborales, los costos laborales. Plantea el Papa el tema de la baja de la natalidad. Plantea el Papa el tema de considerar que en la sociedad algunos son útiles y otros son inútiles y por lo tanto casi que vivimos la ley de Darwin. Plantea el Papa el tema de la violencia verbal. Plantea el tema de la guerra, de los atentados, de las persecuciones. Por eso digo, no lo desarrollo más, pero los invitaría a que si pueden ver el capítulo 1, no lo vean solamente como leyendo un diario de lo que pasa en la realidad, sino que lo podamos ver como el Papa me propuso aquella vez, como un examen de conciencia, que me pueda yo deconstruir y poner en el lugar de también el responsable que por acción o por omisión ayuda a tener el mundo que tenemos. Sin embargo, un segundo, en el número 54 de este primer capítulo, el Papa lo subtitula, Esperanza. Lo subtitula Esperanza. Si bien nos va a proponer un mundo cargado de sombras, en el número 54 nos va a plantear que más allá de estas sombras densas, todavía tenemos posibilidades de cambiar. Y nos propondrá, y será lo último que dice del capítulo 1, caminemos en esperanza. La esperanza, dice el Papa, es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y más digna. Curioso, todo el capítulo desarrolla sombras, sin embargo al final ese es el último párrafo y la última oración, caminemos en esperanza. Y entonces enseguida en el capítulo 2 nos quiere sacar del pozo. Y entonces nos propone un extraño en el camino. ¿Qué es lo que va a hacer el Papa en el segundo capítulo? Presentar la parábola del buen samaritano. Y nos va de vuelta en esta idea de que cada uno de nosotros pueda hacer un examen de conciencia sobre esta realidad, nos va a preguntar con quién te identificás. Porque nos dice el Papa, somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Fuerte, somos analfabetos, no sabemos, ¿sí? Y no aprendimos. Todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades. Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Digo yo que la gran enfermedad de nuestro tiempo contemporáneo es la ansiedad. La ansiedad cascotea la esperanza. Fíjense, Francisco nos decía al final del capítulo 1, sembremos y caminemos en esperanza. Y todos nosotros tenemos una ansiedad brutal. No sé ustedes, pero yo tomo un té y mojo el saquito a ver si más rápido se termina, o el mate cocido, lo mismo, ¿no? Digo, no, déjalo tranquilo, pará. Dice 5 minutos la cajita, ¿no? Vivimos, y esa es una ansiedad tonta, pero imagínense si ya lo apurás al saquito de mate cocido, si no vas a estar apurando todos los procesos y los tiempos en la vida. Hay 2 tipos de personas, nos dice el Papa, es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos a curar las heridas de los otros? Todos recuerdan la parábola del buen samaritano. Los 2 que siguen y el que se detiene, y el que se conmueve, y el que gasta de más, y el que pide ayuda al hospedero, y el que carga en su propia montura y se le complica la vida. Y allí recuerdo, y sé que la vieron la primera vez en la exhortación Evangelii Gaudium, en el número 270, Francisco dirá que cuando tocamos las llagas del que sufre, la vida se nos complica maravillosamente. Tomando palabras de Evangelii Gaudium, podríamos preguntarnos nosotros, ¿estoy dispuesto a que la vida se me complique maravillosamente?
teniendo en cuenta el sueño que nos presentó Francisco al comienzo, en la introducción, en construir un mundo de hermanos, en descubrir que el otro es mi hermano más allá de las diferencias que haya entre nosotros. ¿Estaré dispuesto a cargar la vida del otro, aunque la vida se me complique maravillosamente? Seguimos. Ante tanto dolor, seguimos en el capítulo 2, ante tanta herida, la única salida, dice Francisco, es contundente, es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Hacen propia la fragilidad de los demás. Yo creo que en realidad lo primero que tenemos que hacer, y sigo insistiendo con esta idea del examen de conciencia del capítulo 1, es primero hacerme cargo de mis propias fragilidades. Hacerme cargo de mis propias fragilidades. En algún momento, en el Renacimiento, se planteaba que el hombre perfecto era el hombre de Viterbo, que era un dibujo, alguno quizá lo vio, que era el hombre perfecto con todas las dimensiones totalmente completas y proporcionales, que era un hombre que estaba así. Bien, ese era el hombre de Viterbo, era el hombre perfecto. Yo creo que con el tiempo hemos descubierto que las fragilidades, que las debilidades son esenciales a la naturaleza humana. No es que son un accidente, nuestra fragilidad o nuestra debilidad. Es esencial a nuestra vida. Y tenemos que de algún modo hacerme cargo primero de mi propia fragilidad. Y en el caso de hombres y mujeres creyentes, hacerme cargo de mi propia fragilidad es también hacerme cargo de que en algún momento en mi historia hubo un Dios que me rescató. Y si hubo un Dios que me rescató y un Dios que me ama y me perdona y que lo hará una y mil veces, eso necesariamente me tiene que hacer más bueno con los demás. Y entonces me podré hacer cargo de la fragilidad de los otros, porque primero hubo un Dios y mucha gente que se hicieron cargo de mi propia fragilidad. En cambio, cuando no me hago cargo de mi propia fragilidad y me torno casi en un hombre superpoderoso que con una armadura señala la vida de los otros, termino siendo muy cruel, muy cruel. Les doy un ejemplo de otra lectura, no del buen samaritano. Es el evangelio que usé en el Te Deum el lunes. No desarrollé esta parte cuando dice, toma tu camilla y vete a tu casa. Yo le preguntaría a Jesús, Jesús, ¿por qué querés que se lleve la camilla? ¿Por qué no le decís doná la Cáritas si ya caminás? Y en realidad, yo pienso que si Jesús me dice a mí, toma tu camilla, andate a tu casa, yo vivo solo con un perro, tengo medio el toque del orden, digo, ¿dónde metería la camilla? Y la metería atrás de la puerta de mi dormitorio, de manera que parada, la camilla cuando tengo la puerta abierta no se ve y no ocupa lugar. Por lo tanto, cada noche cuando me acuesto, cierro la puerta de mi dormitorio y veo la camilla. Cada mañana cuando me levanto, abro los ojos y lo primero que veo es la camilla. Y así no me voy a olvidar nunca que soy un paralítico rescatado y amado por Jesús. Y que hubo también en mi propia vida y en mi propia historia 4 tipos, o muchos más, 4 son los que dice el Evangelio, que me llevaron, que me cargaron y que me salvaron. Por lo tanto, cuando salga de mi dormitorio, acordándome de mi propia fragilidad, voy a ser más bueno con la fragilidad de los demás. Y quizá aporte al sueño de la fraternidad. ¿Sí? Hay 2 tipos de personas, dice el Papa. El Papa se manda en este capítulo como una gran homilía del buen samaritano. Yo digo que cuando un cura le llega este evangelio y no sabe qué predicar,
lee el capítulo 2 y ya está. Hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que se distraen en su mirada y aceleran el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. ¿Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros? ¿Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros? Ese es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo. ¿Más claro, échale? Uno más. Capítulo 3. Fíjense esto. Para mí, lo que tiene interesante la Fratelli Tutti es que te va como entusiasmando, te va metiendo. En el primer capítulo nos planteó el sueño y de repente nos bajó de un ondazo cuando nos planteó un mundo que está lleno de sombras. Y ante la posibilidad de que empecemos a buscar culpables nos dice, pará, examen de conciencia. ¿Qué hiciste o qué haces vos para aportar o no aportar a ese mundo lleno de sombras? Y después nos ilumina evangélicamente con un evangelio que por un lado la mayoría conocemos, porque incluso los no creyentes hay algunos textos evangélicos que alguna vez han oído. Por lo tanto lo sentimos como propio. Y nos habla de las fragilidades y nos habla de tres grupos de hombres. O somos de los salteadores, es decir, de los que robamos sueños, de los que robamos futuro, de los que robamos ideales o de los que robamos cosas. O somos del grupo de los indiferentes, de los que pasamos de largo. O somos de los que nos hacemos cargo. Y nos dirá Francisco que en algún punto y muchas veces en nosotros conviven todos. Y tiene que ver con la época que vivimos y con el tiempo. Capaz que hasta la misma semana somos un poquito todos. Un salteador, un chorro. Soy un poquito un indiferente y soy un poco también alguien que carga al otro. De eso se trata. También de reconocer que adentro de cada uno de nosotros hay un poco de cada uno de ellos. Y de cuántas veces también el herido, el tirado al borde del camino. No olvidarnos, ¿sí? Yo siempre pienso que el samaritano en realidad va a buscarlo y se conmueve, y mientras curaba y acariciaba las heridas del golpeado, estoy seguro que se estaba acordando de las propias, que quizás ya no dolían más porque eran ahora cicatrices, pero acariciando la herida del otro, habrá pensado y habrá recordado las manos que acariciaron la propia vida. Capítulo 3 ya nos empieza a decir, bueno, señores, ahora hay que empezar a pensar y gestar un mundo abierto. Y nos dice, las personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales, fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente los actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar también en qué medida estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. Ese dinamismo es la caridad que Dios infunde. De otro modo, quizá tendremos solo apariencia de virtudes que serán incapaces de construir la vida en común. Dicho en más fácil, el Papa nos dice, miren, puede haber valores y virtudes, y nos da un ejemplo, fortaleza, sobriedad, laboriosidad. Ahora, si estas virtudes, si estos valores no están atravesados por el amor, no están atravesados por la caridad, no sirven para nada. Porque justamente los valores y las virtudes tienen que estar orientadas a esto, a la construcción de la vida en común, a la unión con el otro. Para que se pueda dar verdaderamente esta fraternidad, vuelvo sobre este ideal del sueño que nos planteó en la introducción, Francisco nos dice, ¿son necesarios los valores y las virtudes? Por supuesto. Pero tienen que estar atravesados e impregnados por el amor, porque si no, no los vamos a vivir para unirnos los unos con los otros, sino que los vamos a vivir como cucardas. ¿Vieron las cucardas que se ponen así? Entonces, fortaleza, mansedumbre, sobriedad. Y vos andás con todas las cucardas y decís, qué tipo virtuoso, che, qué tipo virtuoso. Parecería que en realidad no pasa por ahí. Pasa porque se atraviesen por la caridad que me une con el hermano. Seguimos.
El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan de una unión que inclina más y más hacia el otro, considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El amor al otro por ser quien es nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no excluya a nadie y la fraternidad abierta a todos. Recuerden que la encíclica se llama Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Y allí nos dice que solo cultivando vínculos desde el amor podremos construir amistad social y fraternidad. Y vuelve a insistir en el 99. El amor que se extiende más allá de las fronteras tiene en su base lo que llamamos amistad social en cada ciudad o en cada país. Cuando es genuina, esta amistad social dentro de una sociedad es una condición de posibilidad de una verdadera apertura universal. El Papa plantea de distinta manera la necesidad de abrirnos al otro, de abrirnos a la diversidad, de abrirnos a la fraternidad, de abrirnos a la posibilidad de gestar entre todos amistad social. Más adelante nos dirá que justamente el planteo es contracultural, porque vivimos en un mundo que propone el encierro con los que piensan como yo, el encierro a los que viven como yo, y los llevará incluso a los nacionalismos más extremos, que serán los que después rechazarán al migrante. ¿Sí? Por eso la necesidad de una apertura mental, pero por sobre todo apertura del corazón, e influir todos los valores, virtudes y vínculos desde el amor. Seguimos. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. Ven que no soy yo, lo dice el Papa. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. El otro día yo decía en el Te Deum, no somos una suma de individuos que vivimos en un territorio. El planteo es que seamos nación y para eso tenemos que forjar la amistad social. Ni siquiera puede preservarnos el individualismo de tantos males que cada vez se vuelven más globales. El individualismo radical es el virus más difícil de vencer, por eso los dibujitos ahí de los virus. Engaña, nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. Interesante, vigente, actual, fuerte, ¿sí? El individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. A mí me interesó siempre este tema de el engaña. Porque es verdad que cada uno de nosotros tiende en general a querer salir adelante, a querer brillar, a querer tener éxito. Y a veces la propuesta del individualismo nos puede sonar como un canto de sirenas, ¿sí? A ver, nos pasa en las comunidades parroquiales. Sé que acá en esta diócesis no, pero en otras diócesis, Padre, cuando hay un equipo de catequesis y siempre hay una catequista que dice, no, deja que yo lo hago sola, lo hago yo sola, lo hago más rápido, quédense tranquilos, ¿sí? Che, reunión de comunidad, no, yo en esta no participo, yo hago, ¿sí? Como que hay una tendencia en nosotros a no ser comunitarios, a que las cosas que hacemos entre todos y es perder el tiempo, deja que yo lo hago solo, lo hago más rápido, me sale mejor, le consulto a la inteligencia artificial y listo. Digo, hay una tendencia ciertamente al individualismo y tenemos que alertarnos. Por eso Francisco nos dice, engaña. Seguimos. Hay un reconocimiento básico, esencial para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Fíjense esto, parece básico y en realidad nos cuesta tanto percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Si cada uno vale tanto, hay que decir con claridad y firmeza que el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor dignidad.
Este es un principio elemental de la vida social que suele ser ignorado de distintas maneras por quienes sienten que no aporta a su cosmovisión o no sirve a sus fines. Esto es el de creer que hay personas que son estrellas y personas que son estrellados. Es esto. Que personas con menor capacidad entonces son menos humanas. También el otro día en el Te Deum yo recordaba un texto de la encíclica de la exhortación Dilexis Te del Papa León XIV, donde él plantea, la pregunta es esencial, ¿las personas con menos capacidades son menos humanas? Esa es la pregunta. Y de alguna manera nos está diciendo lo mismo, ¿sí? Parecería que personas con menores recursos o menor desarrollo, algunos creen que entonces tienen menor dignidad. Y entonces entramos en una competencia feroz para ver si yo estoy en el equipo de las estrellas o estoy en el equipo de los estrellados. Seguimos. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Es de alguna manera la respuesta a la pregunta que hace León XIV en Dilexis Te. Seguimos. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. Al tema de el sueño que nos planteó, las sombras y el llamado al examen de conciencia, la necesidad de atravesar toda nuestra vida, nuestros valores, nuestras virtudes por el amor que necesariamente nos abren a los demás y que pueden ir como forjando amistad social y fraternidad, el Papa le agrega el valor de la solidaridad. Como diciendo, señores, si reconocemos la dignidad de todas las personas, si realmente nos queremos abrir y reconocer que el otro es mi hermano, el canal de compromiso que tenemos que tener entre todos se llama solidaridad, que puede asumir formas muy diversas para hacernos cargo de los demás. Seguimos. Capítulo 3 todavía, reproponer la función social de la propiedad. El Papa por momentos larga como temas más concretos. Y hay uno sobre la propiedad privada que me parecía interesante poder conversarlo con ustedes. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de una sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios. Yo me acuerdo siempre que una vez un profesor mío del secundario escribió en el pizarrón: la propiedad privada tiene una hipoteca social. Y preguntó, ¿quién dijo esto? Y un compañero mío dijo, Marx. Y él dijo, no, Juan Pablo II. Esto es magisterio puro de la Iglesia. Esto no es que se le ocurrió a Francisco el descubrir que la propiedad privada es un derecho natural secundario. Y esto tiene mucha vigencia. Se está debatiendo en este momento todo el tema con los barrios populares sobre justamente las tierras, sobre el tema de la expropiación. Bueno, finalmente hay creo que es un capítulo, que es el tercero, que finalmente se frenó un poco, que tenía que ver con esto, con que si le damos un valor absoluto a la propiedad privada, justificás un montón de medidas posteriores en las que se torne todo demasiado injusto, ¿sí? Entonces, ¿hay un derecho a la propiedad privada? Sí, por supuesto que lo hay, por supuesto, pero es un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Esto es magisterio de la Iglesia.
no es solamente de Francisco, pero está ligado a esto de que para pensar un mundo abierto también tenemos que pensar en aquellos que menos tienen. No podemos desligarnos de los más pobres. Seguimos. Capítulo 4 lo vamos a ver más cortito. Así como nos planteó la apertura que tenemos que tener, él en el capítulo 4 nos habla un corazón abierto al mundo entero. Y allí va a plantear, está muy ligado a la problemática de las migraciones. Imagínense que en algunos países esto es un tema brutal, ¿no? Europa, Estados Unidos, son temas extremadamente vigentes y de mucha discusión. Y entonces yo les planteo ahí los titulares, ¿no? El límite de las fronteras, como diciendo, señores, la frontera no es un valor absoluto. Hay un mundo que existe sin fronteras. Dios lo pensó sin fronteras. Nos pensó hermanos. Nos va a plantear la necesidad del fecundo intercambio. El Papa va a resaltar lo importante que son aquellos pueblos que se genera intercambio entre quienes viven y quienes llegan, recordando que en algún punto todos nosotros hemos sido migrantes. Nuestras generaciones actuales, las anteriores, pero en algún momento se ha dado eso. ¿Sí? ¿Quién puede decir que es verdaderamente nativo? Muy pocos, porque siempre se ha dado ese intercambio que el Papa plantea que es muy fecundo. Y entonces habla de las ofrendas recíprocas. Dirá el Papa que todos tienen algo bueno para dar, quienes llegan y quienes ya están, y que no podemos ver al otro como verdadero enemigo, que tenemos que descubrir cómo somos hermanos. El Papa lo lleva al tema de los migrantes, pero nosotros lo podemos llevar a cuántos temas también. Y la gratuidad que acoge interpela fuertemente a aquellos países que son los que reciben más migrantes. Yo diría que este capítulo está prácticamente dirigido a Europa y está dirigido a Estados Unidos. Por eso les plantea, señores, las fronteras tienen un límite. ¿Sí? No es una cosa absoluta. Sepan que hay un intercambio que puede ser fecundo. ¿Pasó algo? El tema del intercambio, el tema de la ofrenda recíproca. Planteamos lo de los migrantes y enseguida, en ese mismo capítulo 4, el Papa va a decir, cabe recordar que entre globalización y la localización también se produce una tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en la mezquindad cotidiana, pero al mismo tiempo no conviene perder de vista lo local que nos hace caminar con los pies en la tierra. Las dos cosas unidas impiden caer en alguno de los dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante. Otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Esta idea del Papa de la tensión en la que tenemos que vivir, él no la resuelve, sino que nos la plantea. La tensión entre el globalismo, una cosa universal, y el localismo. Y de alguna manera lo que alerta es, no podemos ser ciudadanos abstractos, que todo nos da lo mismo. No, al contrario, hay que tener un amor por la patria, hay que tener los pies en la tierra, pero lo que no nos puede hacer eso es exclusivamente localistas, es decir, cerrarnos, que es de alguna manera la crítica que se le hace a los nacionalismos. Esta cosa de un cierre absoluto en el que se descalifica todo lo que es diferente y se ve al distinto como amenaza. Continuamos. Capítulo 5. Antes de leerlo les voy a contar algo que yo hice desde el año 2020 y aún lo hago. Yo saqué fotocopias del capítulo 5 y como todos somos parte de esta cultura de la no lectura, a cada político que venía le decía, toma, léete estas páginas. Sería lindo que leas todo el documento, pero no sé si eso va a pasar. Entonces, toma, léete estas páginas. Creo que es un capítulo que realmente vale la pena para todos. Para todos.
Por un lado, para alertarnos sobre la necesidad de la política como herramienta de transformación de la vida de la gente, pero al mismo tiempo para alertarnos de lo que no está bien y se hace a veces en nombre de la política. El desprecio de los débiles puede esconderse en formas populistas que los utilizan demagógicamente para sus fines o en formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos. En ambos casos se advierte la dificultad para pensar un mundo abierto que tenga lugar para todos, que incorpore a los débiles y que respete las diversas culturas. Es interesante esto del Papa. De entrada nomás, plantea como estas dos concepciones, populismo y el liberalismo extremo. Los dos están mal. Unos, dice el Papa, utilizan demagógicamente a los más pobres, son sus rehenes. Y los otros los ponen a los pobres al servicio de sus intereses económicos. Y entonces advierte que para pensar un mundo abierto, donde también todos sean protagonistas de su propia vida y su propia historia, estos dos caminos no sirven. Seguimos. No existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y la dignidad del trabajo, porque justamente en este capítulo el Papa en un momento habla del tema del trabajo. Lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa y sus fuerzas. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre un recurso provisorio de urgencia. El objetivo supremo es permitirles una vida digna mediante el desarrollo de sus capacidades. Y esto es con el trabajo. ¿Sí? Importante, cuando una vez hasta el mismo Papa lo acusaron de planero. Bueno, ahí está la respuesta. Seguimos. Sobre el mercado, fíjense los temas, este capítulo es jugoso. El mercado solo no resuelve todo, aunque otras veces nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Dogma de fe neoliberal. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Este texto tiene un paralelo con un texto de Evangelii Gaudium. En el número 202 de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice directamente que la inequidad es la causa de todos los males sociales. Todos los males sociales tienen la misma raíz, que es la inequidad. Por una parte, es imperiosa una política económica activa, orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial, para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. Entonces dijimos, la mejor política, primero plantea un tema, ni populismos ni neoliberalismos. Segundo, fundamental el tema del trabajo, ayudar a los pobres con plata, con planes, sí, por supuesto, pero en algún momento lo único que es como ordenador social es el trabajo. Y ahora nos planteará la alerta de cuidado con este tema del derrame, de creer que en algún momento, si a algunos les va bien, a otros les va a ir cayendo lo que a ellos les sobre. Seguimos. Para muchos, la política hoy es una mala palabra y no se puede ignorar que detrás de ese hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A estos añade las estrategias que buscan debilitarla y reemplazarla por la economía o dominarla por alguna ideología. Y se pregunta Francisco, y les pregunto yo en realidad, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Y allí Francisco va a retomar una idea que en realidad es del Papa Pío XI. Pío XI había dicho que la política era la expresión más alta de la caridad cristiana. La expresión más alta de la caridad cristiana es la política. Por eso Francisco insiste con decir ni populismos ni neoliberalismos, tampoco solamente planes, sino trabajo,
Tampoco creer que el mercado por sí solo resuelve todo y nos hablará en algún momento de las economías sin rostro humano. Pero cuidado, que frente al fracaso de los políticos y de algunas políticas económicas, creamos que la política no es valedera. Al contrario, la rescata. Primero con este concepto de Pío XI, pero también insistiéndonos con esta necesidad de que no es una mala palabra y que para construir fraternidad y amistad social tenemos que volver a creer que la política es una herramienta de transformación de la vida de la gente. Seguimos. Y ahí, miren, esto es interesante, acá son conceptos que no son tan comunes, o por lo menos nosotros no somos de usarlos tantos. Nos dice el Papa en el 186, hay un llamado amor ilícito, que son los actos que proceden directamente de la virtud de la caridad dirigidos a personas o a pueblos. Un ejemplo de amor ilícito, cuando tenemos un comedor y ayudamos con el comedor a que algunas personas resuelvan el tema del hambre en sus familias. Es una ayuda directa. Hay además un amor imperado, que son aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. De aquí que sea un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de un modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria. ¿Qué quiere decir el amor imperado? Es caridad acompañar al que sufre, pero también es caridad organizar a la sociedad para modificar las condiciones que provocan el sufrimiento. Dicho de otro modo, está muy bien y es caridad ayudar directamente a alguien que necesita, pero también, y ahí tiene que estar metida la política, es caridad, y lo llamará amor imperado, el poder pensar estructuras que modifiquen las causas de la injusticia, estructuras que ayuden a revertir la pobreza, aunque no haya un contacto directo con el más pobre. ¿Se entiende más o menos? Entonces tenemos un amor ilícito a la hora de pensar la ayuda directa, y está muy bien. Y en general la Iglesia como tal, la mayor parte de las veces trabajamos el amor ilícito, pero al mismo tiempo convencidos de la necesidad de que hay estructuras que tienen que modificarse o que incluso la caridad se tiene que hacer perdurable en el tiempo, sustentable en el tiempo, hay que generar estructuras, organizaciones o esquemas diversos, distintos, que permitan cambiar las políticas. Y a eso lo llama el Papa amor imperado. Amor ilícito, ayuda directa, amor imperado, pensar la organización, la estructura y el modelo social que ayude a revertir esa pobreza. Seguimos. La caridad política se expresa también en la apertura a todos. Vuelve sobre este tema de la apertura necesaria para cumplir el sueño de la fraternidad universal. Principalmente, aquel a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y busca la confluencia al menos en algunos temas. Confluencia al menos en algunos temas. Lo que llamamos nosotros política de Estado. ¿Nos podemos poner de acuerdo en 2 temas, 3 temas? Sabe escuchar el punto de vista del otro facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias y paciencia un gobernante puede ayudar a crear este hermoso poliedro donde todos se encuentran un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico, es algo más, es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Y yo creo que esto es muy vigente. Cuando hablamos de acuerdos, cuando hablamos de consensos, cuando hablamos de la necesidad de ponernos de acuerdo y tener algunas políticas públicas, habla de esto. Digo, y puede resultar utópico, sí, dice el Papa, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Un gobernante, un político, dice, está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro. Y por eso fíjense que da renuncias y paciencia. Casi diría, un político, un gobernante, tiene que ser un artesano del bien común. Y digo artesano porque lleva su tiempo. Y digo artesano porque a veces la pieza no sale bien, hay que volver a hacerla. Y digo artesano porque también lleva toda una creatividad
que lógicamente puede resultar contracultural en un mundo tan individualista. Pero de esto estamos hablando cuando hablamos de unidad, de bien común, de acuerdos, de diálogo. El Papa insiste, puede parecer una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo. Seguimos. Mientras vemos que todo tipo de intolerancias fundamentalistas dañan las relaciones entre personas, grupos y pueblos, vivamos y enseñemos nosotros, todos los que estamos acá, el valor del respeto, el amor capaz de asumir toda diferencia, la prioridad de la dignidad de todo ser humano sobre cualquiera fueran sus ideas, sentimientos, prácticas y aún sus pecados. Mientras en la sociedad actual proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. Es cierto que las diferencias generan conflicto, pero la uniformidad genera asfixia y hace que nos fagocitemos culturalmente, que nos vayamos comiendo los unos a los otros. No nos resignemos a vivir encerrados en un fragmento de realidad. Qué lindo texto, qué vigente. Recordemos, lo dije al comienzo, el Papa esto lo dio a conocer el 3 de octubre del 2020. Había algunos que todavía no tenían ningún protagonismo en el mundo. Diría que se exacerbaron algunas cuestiones y aquí el Papa nos está hablando del respeto, del amor capaz de asumir diferencias, de la prioridad de la dignidad de las personas, aún más allá de sus pecados, hablándonos de que la uniformidad genera asfixia. Y vuelvo a insistir, en general todos tenemos esta tendencia a juntarnos con los parecidos, con los iguales. Por eso es un proceso personal grande que tenemos que hacer, de a veces luchar con nosotros mismos para aceptar al diverso. Seguimos. Capítulo 6. Dejamos la política, son unas cuantas hojas, saquen fotocopias y regálensela a los dirigentes políticos que conozcan. Vale la pena, es interesante. Igual no es para decirle al político, mira, esto es lo que tenés que hacer. También, y por casa como andamos, ¿no? Siempre es eso. Todos tenemos algún tipo de responsabilidad dirigencial, con lo cual me parece que a todos nos viene muy bien. Capítulo 6. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. Y en esto el Papa Francisco no es, diría, alguien que inventa nada. El Papa Pablo VI, que hoy celebramos su día, San Pablo VI, escribió una encíclica en 1964 que se llamaba Ecclesiam Suam. Y en esa encíclica el Papa dedica un capítulo completo al tema del diálogo y dice que la función de la Iglesia es una función dialógica y plantea la necesidad del diálogo de la Iglesia con la sociedad. ¿Y qué es lo que mejor puede aportar al mundo? El diálogo. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne. El primero que dialoga con la humanidad es Dios. Y yo creo que Francisco tiene en la reflexión y por detrás lo que nos dice Pablo VI en Ecclesiam Suam. Por eso plantea la necesidad del diálogo y cómo la discusión política, si verdaderamente da espacio a todos y no manipula ni esconde información, es un permanente estímulo que permite alcanzar más adecuadamente la verdad, o al menos expresarla mejor. Impide que los diversos sectores se instalen cómodos y autosuficientes en su modo de ver las cosas y en sus intereses limitados. Pensemos que las diferencias son creativas, crean tensión y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. A mí me gusta usar una expresión que es la de las tensiones creativas y me parece que va en esa línea. El Papa dice, reconozcamos que hay tensiones. Ya nos había planteado una en uno de los capítulos anteriores, globalización, localismos. Y el Papa plantea, necesariamente se van a dar tensiones porque las diferencias las generan. Pero al mismo tiempo nos dice, cuidado porque la uniformidad aburre, asfixia. Y entonces
nos propone la necesidad del diálogo. La necesidad del diálogo. Y el diálogo supone primero la necesidad de escuchar. Y de escuchar sin estar pensando qué le voy a responder. Y también aquí, por lo menos para nuestra cultura argentina, está esta dificultad de que, como de todos sabemos, ¿para qué vamos a dialogar? Miren ahora, ayer Scaloni presentó la lista de jugadores y ya todos decían, no, tendría que haber sacado a este, tiene que poner a este. Y en tu vida pateaste una pelota de trapo, hermano. En el 2020, cuando salió la encíclica, todos hablábamos de vacunas. Mi hermano es bioquímico y me acuerdo que lo llamé en esos días del 2020, yo vivía en Río Gallegos, le digo, Fede, ¿para qué estudiaste? El más chico, con lo cual yo vi el esfuerzo que hizo para ti. ¿Para qué estudiaste? Si la señora del kiosco me dijo recién que me dé la Pfizer, no la Sputnik. Hablamos de vacunas y no se nos cayó la cara. Y no tenemos ni una materia aprobada del ciclo básico de farmacia y bioquímica. Y hablamos de fútbol ahora y no pateamos una pelota. Digo, tenemos un grave problema. Sabemos tanto de todo, así nos va, que no sabemos dialogar. Porque de todo damos clase. Pero de alguna manera hemos hecho un acuerdo implícito que creo que es bueno que lo rompamos alguna vez, que es cuando nos juntamos decimos, bueno, vamos a comer un buen asado, pero para no pelear no vamos a hablar de política, de religión, de fútbol. ¿Y de qué hablamos? ¿Por qué? Porque nos vamos a pelear, porque no tenemos ni siquiera la capacidad de discutir. Por eso creo que también podemos pedirle a nuestras clases dirigentes el diálogo, por supuesto, pero de nuevo, y por casa como andamos, ¿no? Qué poca capacidad de diálogo que tenemos y de escucharnos. Seguimos. En una sociedad pluralista el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedad de perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. Aceptar también que hay algunos valores permanentes, aunque no siempre sea fácil reconocerlos, otorga solidez y estabilidad a una ética social. Porque no es que ponemos todo en discusión. Bueno, hablemos porque en realidad no, hay verdades también, hay verdades objetivas, hay cosas que son. Y entonces el diálogo también necesita de algunas verdades en las que nos podamos parar para poder generar el encuentro. Seguimos. Entonces, hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Esto se ha convertido en deseo y en un estilo de vida. El sujeto de esa cultura es el pueblo. La paz social es trabajosa, es artesanal. Son expresiones del Papa cuando va concluyendo en este capítulo 6 el tema del diálogo. Dice, bueno, el diálogo es importante entre nosotros, el diálogo es un esfuerzo, pero el diálogo también es algo que necesitamos para generar entre nosotros la cultura del encuentro, para poder generar la amistad social. Y nos dice, para generar amistad social, para generar paz social, esto es artesanal, es trabajoso. O sea, no nos está invitando a algo que se resuelve en un día y medio. No, para nada. Es algo trabajoso, pero que vale la pena. Seguimos. El individualismo consumista, capítulo 6 todavía, provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Y más adelante, la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás, es decir, a decir permiso, perdón, gracias. En algún momento les dije que para generar un mundo abierto el Papa fue incorporando valores y de repente incorporó el valor de la solidaridad. Hoy, acá,
después de proponer el diálogo, viene con otro valor que es interesante. Habla de la amabilidad, tratarnos bien. El otro día hablé de esto del terrorismo de las redes que dio para tanto, y en realidad es una expresión que se la copia Francisco. Francisco hablaba del terrorismo de las redes, ¿sí? Y me parece que justamente tenemos que aprender del buen trato, que no significa pensar lo mismo. Pero yo no sé cuántas veces aparece en las redes sociales, que gracias a Dios casi no tengo, las palabras permiso, perdón y gracias. Somos unas bestias. Podemos decir cosas horribles de todo el mundo. Por eso creo tan vigente cuando el Papa León XIV nos invita a desarmar el lenguaje. Lo uniría a este texto, desarmar el lenguaje. Seguimos. Capítulo 7, caminos de reencuentro. Algunos prefieren no hablar de reconciliación porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad, y los argentinos en general. Pero bueno, de hecho, en cualquier grupo humano hay luchas de poder más o menos sutiles entre distintos sectores. Otros sostienen que dar lugar al perdón es ceder al propio espacio para que otros dominen la situación. Por eso consideran que es mejor mantener un juego de poder que permita sostener un equilibrio de fuerzas entre distintos grupos. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles, que no son capaces de un diálogo hasta el fondo, y por eso optan por escapar de los problemas disimulando las injusticias. Incapaces de enfrentar los problemas, eligen una paz aparente. El Papa en el capítulo 7, Camino de Reencuentro, nos habla de dos conceptos que son bastante devaluados: perdón y reconciliación. ¿Y saben qué? Creo que nosotros también tenemos que reconocer que desde la Iglesia muchas veces cuando hemos hablado de perdón lo hemos llevado a las instancias privadas, particulares. Y creo que hay que descubrir la dimensión pública del perdón, la necesidad de sanar heridas. En la Argentina se habla de la grieta, la división entre nosotros. Yo me acuerdo siempre en el patio de la casa en la que vivía, en la Villa La Cava, se abría una grieta, porque las napas estaban muy arriba. Y entonces siempre había alguien que te ofrecía: padre, le hacemos un encadenado y volvemos a resolver el tema. Y duraba un tiempo y se volvía a abrir. Entonces, cuando a mí me hablan de grieta, pienso que es algo que no tiene solución y que aparte se da en las paredes o en los pisos. Por eso creo que entre los argentinos lo que hay es herida. Primero porque duele en las entrañas más profundas de nuestra gente, pero además porque la herida me sigue dando esperanza de que alguna vez cicatrice y que deje de doler. Y creo que para que deje de doler, el concepto de solidaridad no puede faltar, y la vida tiene que ser solidaria. El concepto de amabilidad, y la amabilidad tiene que ser en sí mismo un modo de curar la herida, el perdón y la reconciliación. Doy un ejemplo muy sencillo, algunos que me conocen ya lo han escuchado 18 veces, pero el público se renueva, dice Mirta, así que... Yo tuve un accidente en la pierna derecha, un corte muy grande, cuando tenía 20 y pico de años, y me cosieron y al mes no pude todavía caminar y tuve que volver al hospital. Me abrieron y el médico me dijo: lo que a usted le pasó es que tuvo sangre coagulada, esta herida no drenó. Entonces tenía adentro que era una morcilla, ¿sí? Y me limpió y me dijo: no le voy a poder volver a coser. Y entonces, ¿qué hago? Dijo: todos los días se va a tener que limpiar la herida y poner azúcar. Y así fue que con mucha paciencia y con el azúcar, al mes, mi herida cerró. Hoy yo me miro la cicatriz y me acuerdo, pero ya no me duele. Y yo pienso que en los vínculos entre nosotros tiene que pasar algo parecido. No es que tenemos que andar con los sobrecitos de azúcar, pero si la dulzura de la buena onda, la dulzura de la ternura, la dulzura de la amabilidad, la empezamos a utilizar entre los vínculos, las heridas empiezan a cerrar, empiezan a acercarse los puntos de vista. Si en el diálogo empezamos a tener un poco más de dulzura, seguramente la cosa cicatrice alguna vez y deje de doler. Seguimos. Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado,
hay silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. Y más adelante, nunca se avanza sin memoria, de vuelta ligado a la reconciliación y el perdón. No se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió, que despierta y preserva de esa manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción. Y esto, miren, es algo que nos pasa a todos. Viste que hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. ¿Y quién te dijo que es lo mismo? Si te olvidas es porque estás con Alzheimer, hermano, no es lo mismo. El perdón tiene que ver fundamentalmente con algo de acá. El olvido tiene que ver con algo de acá. Yo no te digo que te olvides. Al contrario, si no te olvidás, el perdón es mucho más genuino, porque no negás lo que pasó, no anulás lo que pasó. Pero me parece que tenemos que descubrir entonces esta dimensión de que no se avanza sin memoria y que no hay posibilidad de reconciliación si negamos el conflicto o negamos lo que pasó. Seguimos. El perdón no implica olvido, como ya lo dijimos, y ahora me voy a apurar un poquito para ir terminando. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. De vuelta, ¿se acuerdan cuando le dije, si yo me acuerdo cuánto Dios me perdona a mí, ¿quién soy yo para levantar el dedito acusador? Esa es clave. Esa es la de San Pablo. Miren, San Pablo, cuando escribe las cartas, todo el tiempo dice, soy como el último de los apóstoles, yo soy como un aborto. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se recuerda a sí mismo todo el tiempo su propia fragilidad. Por eso es un santazo, porque todo el tiempo es consciente de su propia debilidad y de la maravilla y el milagro que Dios hizo en su propia vida. Seguimos. Camino de reencuentro, memoria íntegra. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado, frente al avance de las fuerzas de la destrucción. A ver cuándo vamos a entender que el fuego no se apaga con más fuego. Viste que cuando el Papa León ahora habla de palabras desarmadas y palabras desarmantes, desarmadas, ¿qué significa? Que no seamos agresivos. Ahora, palabras desarmantes, ¿qué es? Que cuando yo vea que haya conflicto, no aporte, no tire leña al fuego, un bidoncito de nafta. Viste, capaz que hay dos que se están peleando y después te juntás con uno y dices, y sí, vos tenés razón, tendrías que matarlo. Yo siempre te lo dije, con ese no te juntes. Somos complicados, porque en otras, acá no, pero en otras diosas hay gente que es chusma, ¿no? Y que habla de todo el mundo, y que tira veneno, ¿viste? El metepúa. Eso es palabras armadas. Dos falsas respuestas, el Papa no las desarrolla mucho, pero sí las especifica. Hay dos situaciones extremas que pueden llegar a presentarse como soluciones en circunstancias particularmente dramáticas, que no resuelven los problemas que pretenden superar: la guerra y la pena de muerte. En esto es fuerte porque es un avance del magisterio. El Papa dirá, no hay guerra justa y nunca es buena la pena de muerte. La muerte no resuelve nada, el matar no resuelve nada. Y así como entre nosotros apuesta al perdón y la reconciliación, también nos alerta que en algunas ocasiones la sociedad pensó como mejor salida la guerra, aplastar al otro y terminarlo, o matarlo directamente, justificando el por qué lo hacemos. El perdón es gratuito, el perdón gratuito es grandeza divina. Por supuesto que nos costará a todos un montón y será tan contracultural como salir de mi mundo y meterme en el mundo del otro y reconocer que el otro es mi hermano aunque sea diferente a mí. Pero de eso se trata. Seguimos. Miren qué lindo esto. En el capítulo 8 les dije cuando el Papa empieza a abrir el juego y decir, señores, todos mis ideales, todo lo que les estoy planteando, todo lo que les estoy proponiendo, también va en diálogo con el resto de las religiones. Aquí les recomiendo un texto que el Papa ahí en algún momento cita. El Papa estuvo en Ur de Caldea en un momento con los dirigentes del Islam y allí plantearán que en nombre de ninguna religión
se puede matar y que muchas veces se ha usado la imagen de Dios justamente para aplastar al otro. Y entonces, tomando aquello del Papa, él dice, Dios no mira con los ojos, mira con el corazón. Su amor es el mismo para cada persona humana, sea de la religión que sea o incluso si es atea. Y los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. Nos plantea allí el tema del sendero ecuménico de la paz. Como diciendo, esto no es solamente algo de los cristianos, es un tema de todos, incluso si somos ateos. Y creo que esto es interesante para vivir todo lo que dijimos hasta ahora. Dios no mira con los ojos, mira con el corazón. Quizá alguno se acuerde de un cuentito que llamaba Los anteojos de Dios, de Mamerto Menapache. Tiene años el cuento, pero un tipo se muere, se va al cielo y llega al cielo y en el cielo no hay nadie. Está todo vacío, se fue Dios con los ángeles de paseo. Y entonces en un momento llega al escritorio de Dios y ve unos anteojos sobre la mesa, se los pone, mira a la tierra y ve que un compañero de él le estaba robando una viejita. Se puso loco. Y entonces agarró, había un banquito en el que parecía que Dios apoyaba los pies y le revolvió el banquito a la tierra y se lo partió en la cabeza. Porque claro, con los anteojos de Dios ves perfecto. Al rato llegó Dios con los ángeles. El tipo no sabía qué hacer. Dejó los anteojos arriba de la mesa y se metió atrás de una cortina. Cuando Dios se sienta, se pone sus anteojos y no encuentra el banquito. Y entonces sale de atrás de la cortina y dice, perdón, y le cuenta lo que pasó. Me puse tus anteojos, vi perfecto, vi lo que pasaba en la tierra y le revolvió porque él estaba robando. Y Dios lo miró con paciencia y con amor y le dijo, mira hermano, no hay problema que te pongas mis anteojos, vas a ver cómo veo yo las macanas de todos. Pero la próxima vez también ponete mi corazón. Porque si no, no van a alcanzar los banquitos de la tierra ni los carpinteros. Porque me la voy a pasar revoleando cosas a la tierra. Yo creo que a veces nosotros lo que nos falta es ponernos el corazón de Dios. Los anteojos de Dios los tenemos todos. Vemos perfectos los defectos de los demás. Los propios ya somos medios tuertos. Seguimos. Y allí, en un acto también de mucha sinceridad, Francisco hacia el final dice, en este espacio de reflexión sobre la fraternidad universal me sentí motivado especialmente por San Francisco de Asís. Pero nos dice, y también por otros hermanos que no son católicos. Martin Luther King, Desmond Tutu. Desmond Tutu fue un obispo anglicano que trabajó sobre todo el tema de la reconciliación después del apartheid. Hay una película hermosa que se llama En mi tierra, In My Land, sudafricana, donde habla de la reconciliación después del apartheid en Sudáfrica. Mahatma Gandhi y muchos más. Pero fíjense, él dice, pero quiero terminar recordando a otra persona de profunda fe, quien desde su intensa experiencia de Dios hizo un camino de transformación hasta sentirse hermano de todos. Y se trata del beato Carlos de Foucauld, que está ahí la fotito, ¿no? Un santito sencillo que vivió en el medio de los beduinos en el norte de África y que, dice ahí, en un camino de transformación personal se sintió hermano de todos. Qué lindo que el Papa nombre a él, que nombre a San Francisco, pero que nombre también a Martin Luther King, que nombre a Desmond Tutu, que nombre a Mahatma Gandhi y tantos otros. Porque son muchos los que sueñan con ese mundo de la fraternidad universal. Por eso les propongo que los que la lean, el Papa plantea una oración ecuménica para terminar. Si la ven desde ahí, los que pueden la leemos. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se refleja en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer en Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. Muchas gracias.
Impecable. Gracias. Bueno, muchas gracias, Padre Jorge, por introducirnos en este hermoso desafío que nos plantea Francisco de la fraternidad universal, de la amistad social, y tanto que nos queda en el corazón para seguir pensando, reflexionando desde nuestras tareas particulares y de cada uno, de cómo llevar esto a nuestra propia realidad, ¿no? Como decía el Padre, todos somos parte de esta hermosa nación y la cual debemos aportar esto tan lindo que es lo que Francisco nos dejó como legado.